Listo, a partir de ahora se está grabando la sesión. Este, Primero que todo quiero decirles bienvenidos a LUNET y bienvenidos a Lógica Algorítmica. Es una materia muy linda que vamos a comenzar a desarrollar el día de hoy y será ir algo progresivo. Vamos a ir poco a poco. Tal vez algunos ya conozcan un poco de la materia, otros va a ser nuevo. No se preocupen, igual pregunten, consulten, que en lo posible vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Igual tal vez alguno ya llevó mate 1. Bueno, aquí van a ver un poquito de mate, un poquito de español, pero van a ver que es algo que cuando lo tomamos desde el principio y lo comenzamos a trabajar va a ser muy sencillo. Van a ver el tipo de preguntas que vamos a estar resolviendo. Vamos a comenzar con el día de hoy con el tema número 1, que es lógica de proposiciones. Vamos a hablar un poco primeramente de lo que es la lógica. Dice que la lógica es un área de la matemática que ayuda a resolver razonamientos con respecto a un conjunto de reglas y técnicas para ver si un argumento es válido o no. Eso es lo primero, esa es la lógica que vamos a estar trabajando nosotros. Por general estamos acostumbrados a la lógica del sentido común. Esta es una lógica diferente. Vamos a encontrar técnicas y reglas que nos van a ayudar en gran medida a trabajar lo que es la forma de pensar con respecto a la informática. Así que tengan esa confianza y esa seguridad para preguntar. Y lo primero es saber qué es una proposición. Una proposición es una oración, una frase que es falsa o es verdadera, pero no puede ser ambos. Eh, Ahora aquí, cuando tenemos una frase, para nosotros, como dice la definición, para poder ver o asegurarnos que esa proposición tiene que tener una respuesta. O sea, no una pregunta, pero sí puedo clasificarla como verdadera o como falsa. Por ejemplo, ustedes ven los ejemplos que tenemos ahí. Camilo come hamburguesas. O sea, es una frase, es una oración que podemos decir sí, Camilo come hamburguesas, o no, no come hamburguesas. Así nosotros, de una forma sencilla, comenzamos a ver lo que es que si lo que tenemos es una proposición. Igual con la segunda, dice, estamos en el 2022. Entonces, de ahí nosotros podemos igualmente decir, sí, si estamos en el 2022 o no, no estamos. Como ven, es muy sencillo reconocer qué es una proposición y qué no lo es. Aquí les tengo tres ejemplos. Por ejemplo, dice, ningún primate tiene cola, todas las colas son peludas, ningún primate es peludo. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar trabajando, esta primera parte de lo que es lógica, es comenzar a desarrollar esa capacidad de pensamiento. Vamos a ver también cómo ese razonamiento se puede transmitir un poco a través de lo que es la informática. También si vemos algo muy interesante,
En el idioma normal, en nuestro español, tenemos que usamos muchas frases diferentes y algunas son proposiciones, otras no lo son. Entonces, algunas frases también que usamos o algunas oraciones también traen número. Entonces son otro tipo de proposición. Cuando estamos en mate, estamos en álgebra, estamos acostumbrados a usar X, Y como variables. ¿Qué es lo que más se usa? Bueno, para lo que es las proposiciones, lo más común pues es P, Q y R. Y siempre cuando lo tenemos en frases, pues va a ser un valor agregado, se le da el valor de una oración. Si ven ahí, en el ejemplo dice P es igual a está lloviendo, Q es igual a hace calor y R es igual a 7 por 15 igual a 1. Me gustaría escuchar alguno que me dijera si el ejemplo que dice R es una proposición o no es una proposición. Sí lo es. No lo es. Sí lo es. Ok. Sí lo es, No. porque es una expresión declarativa. Ya después usted puede definir si es falso o verdadero. Ok, excelente. De hecho, esa frase es exactamente es una proposición. ¿Por qué? Porque está bien definida. Dice 7 por 15 es igual a 1. Ahora, 7 por 15 no es 1. Entonces, es una proposición, pero es una proposición que es falsa. Como ven, no precisamente una proposición va a ser siempre verdadera. Puede que tengamos una declaración y que sea falsa. Y sigue siendo una proposición. Por ejemplo, aquí la primera opción. Me gustaría que me acompañara en esta parte. Vete. ¿Ustedes la clasificarían como una proposición o no? No. No, porque No. tiene exclamaciones. Sigue siendo exclamativo. Aquí hay algo muy importante, excelente a lo que dijeron Es que una no lo es. orden. Ella no es una proposición, es una orden. ¿Sí ven? Si le decimos a alguien vete, no la podemos clasificar como afirmativa o negativa, tampoco la podemos clasificar como sí o no. Es una orden. Entonces, cuando vean algún signo así de exclamación, sepan que eso no es una proposición. Bueno, la segunda, la que dice 4 dividido entre 2. Eso no es una proposición. Sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. Exactamente, esta sí es una proposición. En este caso, si dividimos 4 entre 2 nos va a dar 2, incluso es verdadera. Entonces vemos cómo matemáticamente se puede dar una proposición. La tercera, el cuadrado de todos los números par es también par. ¿Cómo la calificarían ustedes? Una preposición. Preposición. Definitivamente es una proposición. A veces se las van a dar en forma lógica, con expresiones lógicas, con conectores lógicos que vamos a ver más adelante, pero una frase bien es una proposición sin ningún problema. Ahora, la 4, ¿cómo la calificarían? Igual sí, nada más habría que saber los valores de X y de Y. Pero nosotros ocupamos saber lo que está ahí. Sí lo es. Así como está Sí. ahí, ¿es o no es Sí, así pero como está? no es verdadera. No, porque no tiene valores. No es verdadera. Sí lo es.
Sí lo es, no es puede ser un verdadero conjunto porque es vacío. subjetivo. No lo es. No Ok, se puede verificar, por lo tanto no es una proposición. ok, perfecto. Las personas que respondieron. En este caso no se puede, no tiene un valor, no sabemos qué valor es X ni qué valor es Y, por lo tanto nosotros no podemos definir un resultado, entonces no podemos decir si es sí, si es verdadero o es falso. Esa no es una proposición. Si hubiéramos tenido valores para definirlo, para llegar a ese sí o ese no, entonces sí lo podríamos ver como una proposición. Y la última dice, si hoy es martes, entonces ayer fue lunes. Esta, Sí lo es. Sí, es una proposición. esta es una proposición. Sí lo es. Esta es una proposición. Como ven, ese tipo de frases las podemos encontrar muchas veces en un texto o la encontramos en un cuaderno, ¿verdad? Y nuestro diario vivir está lleno de un montón de proposiciones. Ahora, esa es la parte que quería llegar. A la parte de los Quería conectivos. hacer tal vez, perdón ahí Oscar, quería hacer un apunte, si puedes devolver un momento la pantalla. Sí, En esta número 4, digamos, hay un poquito tenemos que tomar en cuenta algo. En esta número 4, no es que esta no sea o sea una proposición. Realmente esta es un conjunto de proposiciones. Se llaman funciones proposicionales. ¿Por qué? Porque esa 4 va a ser función sí o no, o bueno, va a ser falso o verdadero en función del valor que tengan esas variables, ¿no? Entonces, si yo llego y les digo a ustedes que X y Y son enteros positivos, por ejemplo, ¿será eso una proposición falsa o verdadera? El número que va a obtener ahí, siendo X y Y números enteros positivos. Sí, depende si se toma a partir de 0. Ok, si estamos tomando números enteros positivos, serían del 0 para toda la recta de n, ¿verdad? Entonces, ¿sería eso una proposición falsa o verdadera? Verdadera. Verdadera, porque X y Y son positivos, entonces X y siempre va a ser positivo, no es el resultado, independientemente si el resultado sea verdadero o falso, digamos, va a tener por explicarlo, va a tener un valor, digamos, vamos a poder decir si es falso o verdadero. El problema que tiene ahorita es que como es X más Y es igual a X, no sabemos en qué conjunto se está moviendo, no sabemos si se está moviendo en el conjunto de los números reales, o en el conjunto de los complejos, o en los naturales, o en los de Z, en los que sea, ¿no? Entonces por eso a esto se les llaman funciones proposicionales, porque dependen del valor que tengan X y Y. Esta es muy típica, que se las pongan por lo general en las tareas, o cuando se hacían los exámenes presenciales, se ponía mucho este tipo de trampilla, ¿no? Les ponían estas. Entonces es importante, de hecho en las partes de los libros que comparten en Aprende.U, viene una sección, en el libro de Jones, algo así creo que se llamaba, viene una sección explicando esta parte de las funciones proposicionales. De hecho, este es uno de los ejemplos típicos que han puesto en las últimas tareas de los últimos cuatris, ¿no? Que les tratan de engañar ahí, sabiendo si es o no una función, dependiendo del rango que les estén dando. Entonces, para que lo tomen en cuenta, digamos, en este caso, en la 4 ahorita no es una función, o sea, no sabemos qué es una proposición, o sea, está ahorita indefinido, ¿no? Entonces no podemos saber qué valor va a tener X o qué valor tienen X y Y sin saber el rango. En los exámenes y en las tareas por lo general les ponen el rango, entonces les dicen, bueno, X está en el conjunto de los números naturales y Y en el conjunto de los números Z. Entonces definan si eso es una proposición sí o no. Entonces ahí para que lo tomen un poquillo en cuenta. Muchas gracias, Michael. Sí, también algo muy importante que hay que tener con lo que son las proposiciones. Vamos a regresarnos un poquito. Es que yo les dije acá que usualmente usamos las letras P, Q, R, S para darles el valor de la frase, pero no precisamente tienen que ser esos números. Eso ya es por convención que usamos estos números, pero ustedes pueden usar A, B, C, D, no hay ningún problema. Pero por convención y para una homogeneidad, por general se usan esas letras.
para que tengamos también eso Tengo una claro. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ok, digamos, yo estaba viendo en el libro que, por ejemplo, ponen P1, 2. Yo sé que si tengo P 3 veces, solo se va a contar una vez. Si no estoy mal, para hacer lo que es la tabla de la verdad. Pero lo que sí me deja un poquito como perdido es, por ejemplo, P y abajito hay un 1, P y un 2. Entonces, ¿a eso a qué se debe? Ok, mira, si me meto ahorita en esa parte, me voy a adelantar un tramo bastante grande. Ok, Hoy mismo lo vamos a ver, eso es lo importante. Sí, hoy mismo vamos a hacer un poco de tablas de verdad, pero vayamos paso a paso, tal vez por los que tienen un poquito, no han repasado, para que podamos llevar una secuencia y no hacerles un Entendido. enredo. Gracias. Entendido, muy bien, gracias. Con gusto. Yo quisiera hacer una pregunta sobre las proposiciones. Sí, claro. Es que en el archivo digital que nos envía, bueno, que hay en la plataforma de Johnson Bau, en donde explica las proposiciones, dice que hay un ejemplo que dice cuáles oraciones de la A a la E son verdaderas o falsas, pero no ambas. Explica que no puede ser, para una proposición tiene que ser verdad o falsa, pero no ambas. Exacto. Hay un ejemplo que dice la Tierra es el único planeta en el universo que tiene vida, lo cual él explica que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas. Sin embargo, en ese momento se ignora. Pero más abajo dice que de la A a la D, o sea, cuenta esa oración, dice que sí son proposiciones. Entonces no me quedó muy exacto, o sea, si es o no es, o por qué es que se ignora. Ok, te explico. Es que cuando trabajamos ya con frases, ya es una frase mucho más compleja, ¿verdad? Si en este caso estamos trabajando con exactamente una proposición que está compuesta, entonces tendrías que comenzar a partirla, por decirlo así, para comenzar a sacar unas proposiciones. Se usa, se trabajan, pero por lo general en el caso de nosotros vamos a trabajar con este tipo de proposiciones, los que son las sencillas como les venía mostrando y estas, como la que tiene aquí, que son compuestas, pero casi van a estar siempre bien marcadas, para que nosotros podamos distinguir una proposición de otra. Lo que pasa con la que tú ves ahí en el ejemplo es que es mucho más compleja. Claro, para el propósito del libro, tal vez te suena contradictorio que es o que no es. Que primero te dice que no es y luego que sí, pero es por la complejidad de la proposición como tal. Entonces, para que estés tranquilo también, cuando ese tipo de proposiciones nosotros casi nunca la vemos, son muy pocas veces, y cuando, por ejemplo, la que está en pantalla ahorita, que es una compuesta, es por general la que vamos a estar viendo, así para que no estés preocupado por esa parte, y que nosotros trabajamos mucho en las proposiciones para tablas de verdad. Y ahorita vamos a ver esa parte de las tablas de verdad, que es el verdadero uso que nosotros como en informática le vamos a dar. No tanto clasificar si es verdadera o falsa, sino cómo trabajar esas proposiciones para programación e informática. En ese caso, como te digo, habría que ver, sentarse, ver bien, a ver si hay puntos, si hay comas dentro de toda la proposición para poderle darle ese sentido de proposición. Pero sí, posiblemente sí es una proposición, simplemente que es una compuesta mucho más compleja. No sé si te aclaré exactamente o te dejé con la duda. Sí, me aclaró, muchas gracias. Ok. Bueno, como les venía diciendo, tenemos conectivos lógicos y tenemos proposiciones compuestas. Los conectivos lógicos son una letra, una frase o una palabra que hace la unión entre dos proposiciones. Si esa proposición pasa a ser una proposición simple a una compuesta.
Entonces, esta proposición compuesta la podemos catalogar como la unión de dos proposiciones simples. En la pantalla ven ese ejemplo, dice, mi carro tiene 4 llantas y 2 puertas. Si vemos, si tomamos esa I, viene haciendo el conectivo lógico, la unión entre dos proposiciones. Mi carro tiene 4 llantas, ¿sí? Una persona puede decir no. Y si hagamos 2 puertas, vemos que sea el mismo ejemplo. Vemos sí, tiene 2 puertas. O no, no tiene 2 puertas. Y la conexión entre uno y otro es el I. Así es que se van formando proposiciones compuestas. No precisamente tiene que ser el I. Van a haber otras más que vamos a ver más adelante que tienen esa función de conectar, de ser unión entre dos proposiciones. Me gustaría saber si tienen, de lo que hemos visto hasta ahorita, si tienen alguna duda en algún término, en alguna de las cosas que hemos visto, para aclararles, o si están bien. Todo en orden de momento. Ok, todo. Está Excelente bien. hasta ahorita. Está bien. Tal vez hoy lo sientan un poco más pesado porque vamos a abarcar todo lo que es teoría de esta primera parte. Vamos a abarcar toda esa parte para las próximas comenzar a ver ya prácticas de tal vez exámenes anteriores o que hagamos para comenzar a desarrollar esa agilidad. Disculpe, tengo una duda. Sí, dime. Digo que para las proposiciones se utilizan las letras P, Q, R, S y T, creo que son. Ese es el orden que siempre se van a ver. Sí, por lo general vas a ver que vamos a trabajar con esos valores, pero no precisamente, vamos, por convención y para que haya una unidad y una homogeneidad se usan ellas, por lo general, pero pueden tener otros valores. Puede ser que en la tarea les pongan A, B, C, D, no hay ningún problema tampoco. Sí, pues sí, es que se utiliza como para, digamos, para que nos entendamos, si otra persona va a leer eso mismo, digamos, para que se entienda qué es lo que queremos dar a entender. Exacto, es para que nosotros podamos con más facilidad entender qué nos está diciendo otra persona. Porque, ¿qué pasa si yo uso A y otra persona está acostumbrada a usar K? Se puede llegar a una confusión. Entonces, por general se usa eso como para darle cierta igualdad y sea más fácil de comprenderlas, pero no es obligatorio. Ajá, está bien, gracias. Con gusto. Estos son los conectivos que vamos a usar nosotros. Ahí nos falta el paréntesis. De hecho, el paréntesis, cuando nos den una frase o sí, una frase, una proposición compuesta que tengamos que sacarle el valor de verdad, que eso ahorita lo vamos a ver, es importante que sepan que, igual que con las matemáticas convencionales, lo que es, se atiene la prioridad. Ok, cuando las tengan, esa va a ser la prioridad por hacer. Entonces, tenga claro esa parte. Una pequeña consulta con el paréntesis para no enredarme. Digamos, si tengo claro de que todo lo que está en paréntesis tengo que hacerlo primero y después me voy a lo negativo o lo que tenga negación. Pero digamos, el paréntesis en sí no lo tomo como, por ejemplo, que dice que I es una conjunción. O sea, el paréntesis no me va a dar ningún valor, por decirlo así. Sé que tengo que hacer primero lo que está en paréntesis y después ir desarrollando lo demás, pero eso no me va a dar como ya le digo que lo tengo apuntado para decirlo como bien. Que te cambie el orden. No es no es ningún como conectivo lógico que, por ejemplo, que si yo sé que un bit condicional
puede ser tal cosa, que un condicional es tal cosa. El paréntesis no me da ningún valor a eso, ¿verdad? Es simplemente a lo que voy a hacer de primero. Sí, a la hora de hacer eso. Sí, lo que es el paréntesis te va a dar, ¿verdad? Prioridad. Si hay nada más la prioridad. Exacto, hay algunos casos. No tiene tabla, ¿verdad? O sea, eso es lo que. Esa era la pregunta. Exacto, no tiene, más bien, gracias. No tiene ninguna tabla de verdad. Simplemente es para prioridad. Ahí mismo en el libro que ustedes, en el libro que está en la plataforma, también van a ver la ley de Morgan, que trabaja un poco con lo que es los paréntesis. Y lo vamos a ver rapidito ahora. Pero la ley de Morgan es algo que muy sencillo y muy fácil de hacer. Lo vamos a ver en la práctica para que sea más fácil como entenderlo y asimilarlo. Todos los paréntesis en su función más básica y principal es dar prioridad. Eso es para lo que ellos están hechos, igual como cuando estábamos viendo álgebra. Esa es la base de esos paréntesis. Ok, también, bueno, como ven ahí va a haber negación, la disyunción, la conjunción. Ahorita los vamos a ir viendo cada uno y sus tablas de verdad para que puedan verlo. Algo también que es muy importante con respecto a los conectivos lógicos es que esos conectivos lógicos, cuando los vemos, ¿verdad? Tal vez de una forma como proposición se nos hace más fácil, pero hay palabras también dentro de una oración, dentro de un libro, dentro de una frase que nos den, que ocupan esa posición. La I es una, la O es otra. Ahorita vamos a ver los más regulares para cada uno. También aquí con lo que es conectivos lógicos hay algo muy interesante. Y es el orden con el que vamos a trabajar. Ahorita vamos a ver eso, pero sí quiero que tengan en la mente que para trabajar tablas de verdad, para trabajar esos conectivos lógicos, vamos a necesitar hacernos bien ordenados. Y una vez hemos adquirido ese orden, vamos volando. Para que lo tengan claro, aquí en esta otra presentación encontramos la lectura. Si ven ese negativo, algunos los representan con un menos, como si fuera un negativo con número. Aquí es bastante común ver como si fuera una L mayúscula, solamente que acostada. Usualmente la van a ver así. Hay otros momentos que sí la van a ver únicamente como un negativo normal. Y cada vez que lo vean, eso lo van a leer como un no P. Y si fuera, en vez de no P, una no A, es no A. No va a cambiar la forma de lectura, aunque cambie la letra ni nada. El segundo, como lo ven ahí, es una V. Esa V la van a leer como P o Q. Después sigue y van a ver como una U invertida. Ese es el I. P y Q. Las otras dos, ya cuando trabajamos con condicional y bicondicional, vemos que son un poquito más grandes. Cuando vean ese condicional, muy comúnmente van a ver el sí primero, la proposición entonces y Q. No precisamente va a ser así porque se pueden usar otras palabras, pero es muy común verlas en esa forma. Igual con el bicondicional. Como ven, es una flecha. El condicional es una flecha hacia la derecha, pero el bicondicional es una flecha con las dos puntas a ambos lados. También, bueno,
Hay dos símbolos más que los vamos a ver un poquito más adelante, que son para hacer equivalencias. Uno que es igual al del bicondicional y otro que son tres líneas horizontales, una sobre otra. Eso es para que lo vayan teniendo ya. Aquí vamos a ver un poquito de proposiciones compuestas, ya para ir agarrándole la idea de cómo se van haciendo cuando tenemos letras o cuando tenemos frases. Tenemos que P es está lloviendo, Q el sol está brillando y R hay nubes en el cielo. No sé quién me podría decir cómo quedaría la A, la que dice está lloviendo. Conjunción. Ajá. Sí, pero ¿cómo? Decime, quiero que la digan. PI o PIO. No solamente PIQ. PIQ sería. Ahí es de la conjunción. O Q. Exacto. Acostumbren. Q. Exacto. No solamente identifiquen dónde está. Cuando vean más adelante van a ver lo importante de haber repetido esas frases muchas veces. A veces se vuelve un poco tedioso, pero cuando ya comienzan a ver otros cursos, otras materias, van a ver lo importante de haber hecho, recordado y repetido tanto. La segunda, no sé cómo sí, P, entonces Q. Si P, entonces R. Si ven, R, sí. Si ven esto, aquí es el cuidado que tienen que tener, porque a veces como ya sabemos la estructura y es súper sencilla, nos vamos. Entonces de cuidado. Si ven, aquí se da el sí y el entonces, pero con el R. Claro, eso no quita que R pudo haber ido primero o P pudo ir después. Eso ya lo vamos a ver, que es otro tipo de proposición compuesta. La última, me gustaría que me dijeran la última. Si no está lloviendo, entonces el sol está brillando y hay nubes en el cielo. ¿Cómo la harían ustedes? Bueno, en ese caso sería, en ese caso yo lo haría P dado que R. O sea, la primera condición tiene que ser verdadera para que la segunda sea verdadera. No P. Si ¿cómo es? Si por lo menos la primera tiene que ser verdadera y la segunda no tiene que ser falsa, sino el término no tiene validez. Ok, vamos. Yo la haría no P. Ajá, no P. No P, sí, Entonces Q. No R. Y R. Ok, vamos a verla. P implica, ajá, P negado implica. No P, entonces, aquí es donde usamos el paréntesis también. Nosotros podemos usar un paréntesis para agrupar. Si ustedes ven, después del entonces, es una agrupación de palabras que van es una respuesta o es un conjunto que califica al precesor, que dice que a la condición dice si no está lloviendo, entonces no está brillando el sol y hay nubes en el cielo. Aquí voy a explicarles algo que es la parte de la ley de De Morgan. Si en todo caso la frase hubieras dicho si no está lloviendo, entonces el sol no está brillando y no hay nubes en el cielo, a la hora de representarla como proposición aquí abajo, esta primera parte quedaría igual, pero cuando llegamos a esta, si dijera aquí no hay nubes en el cielo, sería no Q y no R, hablando de las proposiciones. Habría una doble negación.
usando la ley de De Morgan, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de casos, una pregunta, ¿están viendo la presentación? No, profe. No. No, se quitó. No. Ok, vamos a ver. Denme un momento. Cuando vean que se le quita la presentación, por favor díganme para poder saber y poder pero podrías hacer ahorita devolverte a la cuando pusiste los símbolos que estaban con la significación, para ver si le podía tomar un pantallazo para apuntarlo, o no sé si esa presentación la subirías a algún lado como para tenerla o algo así. Ok, no, tranquilos, vean, la sesión, como les dije, está siendo grabada y va para el canal de YouTube, y la presentación, el compañero Michael se la va a poner en Aprendeu, para que la tengan también ahí ustedes, así como la están viendo ahorita, la van a tener. Bueno, entonces no hay problema, gracias, más bien. No se preocupe por sacar fotos ni nada de eso, porque todo va a estar tal cual lo estamos viendo acá. Para continuar con la explicación que les tenía, si aquí dentro tanto Q hubiera sido negativo como R hubiera sido negativo, por ley de De Morgan podríamos hacer toda esta expresión igual aquí, poner el negativo, le damos vuelta al conectivo lógico, que si es I va a pasar a ser O, si es O va a pasar a I, si es conjunción, si es bicondicional pasa a condicional, le damos esa vuelta y estaría bien también. Eso es otro de los usos que tiene, ¿verdad? En los paréntesis, ¿qué hago? Negar todo y dejar lo que hay dentro del paréntesis como verdadero. ¿Qué pasa? Que la frase también cambia. Si no está lloviendo, entonces no estaría el sol brillando y hubieran nubes en el cielo. Niego con una frase anterior y dejo todas las demás en positivo. Esa es parte de la ley de De Morgan, que más que todo lo van a ver usado cuando veamos tablas de pasar de una frase a proposición. No sé si entendieron esta parte que les acabo de explicar o necesitan que se las repita de una forma diferente. Yo tengo una consulta. Dime. Ahorita que estoy diciendo esto de la ley de Morgan, en dado caso que R estuviera negada, entonces lo que está en el paréntesis, las dos estarían negadas, sería solo sacar el signo negativo del paréntesis y ponerlo afuera, sin cambiar el conectivo lógico, y estaría bueno o estaría malo. Estaría malo. Si yo saco, cuando yo saco ese negativo que hay en las dos preposiciones, sí o sí debo de darle vuelta, debo de cambiar el conector lógico. Sí, porque a la hora de generar el falso, entonces ya no sería conjunción. Pasaría disyunción, entonces. Exacto. Si es disyunción pasa a conjunción, si es conjunción pasa a disyunción. Siempre tengan eso claro. Porque tal vez en una tarea, en un trabajo les puede parecer... Disculpe, ¿podría repetir eso? Que me perdí un poco. Ok. Que si en caso que Q y R estuvieran negadas las dos, puedo sacar el negativo afuera, eliminar los negativos aquí adentro y darle vuelta al conector lógico. Es decir, si es una disyunción pasa a conjunción. Si es conjunción, pasa a disyunción. Listo, muchas gracias. Y obviamente ¿a qué te refieres con sacar el negativo? Ok. Cuando tenemos, en caso que Q fuera negativo y R fuera negativo, yo tengo dentro del paréntesis o dentro de esa frase, ¿verdad? Una doble negación, ¿verdad? Entonces, en este caso, puedo quitarles el negativo
vamos a hacer una cosa. Denme un segundo. Ok, lo que haces es quitarlos. Sí, vamos a quitarlos. Sí, no sé me creaba un poco como confusión a la hora de que diga sacar. Sí. ¿Verdad? Ok, vamos a... Compañero, si ambos son negativos dentro del paréntesis, se quita los negativos de cada letra para ponerlo afuera del paréntesis, porque todo en conjunto es negativo. Exacto. Lo que hacemos es una combinación como esta. Si yo tengo... Perdón. Se quitó la presentación. ¿Se quitó la presentación? Ok. Gracias por decirme. Yo creo que eso se ve en matemáticas también. ¿Lo ven en mate también? Ajá, eso usted lo que agarra es globalmente, saca el negativo y cambia los signos de toda la operación. Exacto, muy en parecido este a lo que caso vemos lo que en cambiaría mate. es disyunción y pasaría a lo otro. En lugar de I sería O. Exacto. Cuando tenemos... Y los que van positivos van negativos, creo que sería así. Cuando tenemos, ahora sí, cuando tenemos así, como en la última, Q negativo y R negativo, simplemente para ahorrarnos esto, podemos quitar estos negativos, los ponemos el negativo afuera y esto lo cambio de disyunción a conjunción y de conjunción a disyunción y listo. Es el equivalente a que yo tenga las dos adentro negadas y es menos trabajo también a la hora de hacer una tabla de verdad. Pero digamos, igual se puede hacer así si uno quiere, ¿verdad? Sí, si la quieres hacer. Problema. Si quieres hacer las dos negativas no hay ningún problema. O sea, no pasaría nada, pero como les digo, es buscar de simplificar para que nos podamos acomodar mejor nosotros. Menos trabajo. Pero sí, se puede hacer teniendo los dos negativos adentro. No hay ningún problema, si fuera el caso. Ok, estas son algunas de las palabras de enlace que vamos a ver. Son, por general, las que vamos a encontrar, pero no siempre aparecen. De hecho, es muy raro que aparezcan a veces palabras como así mismo, como excepto y falso. Muy difícil aparecen, pero pueden llegarles a aparecer en un párrafo y está haciendo una negación. Para la disyunción, que es el o bien, tanto sí como sí, son frases que nos van a marcar que es una disyunción. Conjunción, y, o ni y no, pero, empero. Yo en lo personal casi nunca he visto sin embargo o no obstante. Casi siempre está marcado como y como o por lo general, pero pueden aparecer. Igual con el condicional. Con el condicional vamos a ver mucho el sí entonces. Pero hay más frases que nos van, como digo, nos va a mostrar que es una condición. Por tanto, en consecuencia, siempre que. Igual con el bicondicional. El bicondicional muy poco lo trabajamos, pero sí aparece. Hace 2 cuates atrás, de hecho, en una tarea se trabajó mucho con el bicondicional. Así que sí tenganlo bastante claro, sí y solo sí. Que es muy el condicional, siempre tenemos sí, la proposición, entonces. El caso del bicondicional va a ser el sí, preposición y luego el y solo sí. Así es que se va a presentar por lo general. Pero es necesario o suficiente ser el mismo que también son frases condicionales que nos van a mostrar que es una frase compuesta con un bicondicional. Como les decía, hay más proposiciones condicionales que podemos encontrar. No sé si hasta ahora estamos claros o les queda alguna duda de los temas que hemos visto hasta ahora. Sí.
Nada más, perdón, una pequeña Está bien. consulta con respecto a cuando se saca del paréntesis. Si es un condicional, pasa a ser a bicondicional y viceversa. Exacto. Más que todos los valores. Sí, todos los valores Sí. van a tener ese cambio. Para que... Cambio. Sí, pasa. Muchísimas gracias. Casi siempre, yo por general lo veo con conjunción y disyunción, pero puede pasar que con un condicional y con un bicondicional. Aquí tenemos proposiciones condicionales un poquito diferentes. Vamos a trabajar principalmente dos, pero lo vamos a hacer como lo ven ahí con un ejemplo. Una proposición normal sería: si Mario come helado, entonces rompió la dieta. Y sería P, entonces Q. Pero a veces nos piden pasarla a su recíproca. La recíproca de una proposición, llamémosle normal, que es P y Q, lo que vamos a hacer es cambiar los valores. Primero Q y después P. Es como le decía anteriormente. No precisamente la vamos a encontrar siempre P y Q. Puede ser Q y P. En el mismo ejemplo, si Mario come helado, entonces rompió la dieta. A la hora de pasar la recíproca, si ven, dice lo que está justamente abajo: si Mario rompió la dieta, entonces comió helado. Esa es el equivalente en frase para la proposición recíproca. Tengan también en cuenta que puede cambiar el tiempo de la frase. Si ven, come pasó a ser comió, y rompió quedó igual. Pero es para que siempre, cuando nos pidan hacer ese cambio, la oración tenga lógica. Que siempre tengan claro esa parte. Que no solamente es darle la vuelta, sino que la frase continúe teniendo un valor lógico. Hace poquito, cuando vimos anteriormente la ley de Morgan, vimos que el no P y no Q. Bueno, si tenemos no P y no Q, sería una proposición condicional, pero sería negativa. La recíproca tiene su contrarrecíproca o contrapositiva, que es la misma expresión, simplemente que ahora se van a negar ambos valores. Por ejemplo, si tenemos que Mario come helado, entonces rompe la dieta, la pasamos a recíproca. Entonces dice: si Mario rompió la dieta, entonces come helado, o come helado. Cuando pasamos a la contrarrecíproca, va a ser: si Mario no rompió la dieta, entonces no comió helado. Si vemos, es como hacer una proposición negativa de la proposición recíproca. Por eso se llama contrarrecíproca o contrapositiva. Son dos frases dos proposiciones que las piden bastante. Igual funciona, si ven, en este caso no se movió el si Mario, solamente él rompió la dieta o el come helado. Este es igual para que no pierda el sentido lógico. Igual van a haber frases que usted puede cambiar ese Mario y ponerlo después del entonces y no va a afectar, pero sí traten que no se rompa el valor lógico de la frase. Con esta parte de recíproca y contrarrecíproca, ¿les quedó claro? Sí, señor. Sí, ok, perfecto. Recuerden, a veces no le van a poner contrarrecíproca, le van a poner contrapositiva, y siempre va a ser esta que está acá, la opción B. Contrarrecíproca es igual a contrapositiva, o sea, es la misma, es un sinónimo.
Todo esto que hemos visto es para llegar a las tablas de verdad. Dice que una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta. Cada combinación de valores de verdad se puede asignar a sus componentes. Ok, vamos aquí para ver lo que es tablas de verdad. Primero tenemos que ver lo que son las tablas de verdad de los conectivos lógicos. La conjunción o el y tiene esta tabla de verdad. Es muy sencilla. Como un tips para que sea más fácil todavía, van a ver que la conjunción va a ser verdadera únicamente cuando yo comparo P y comparo Q, y si ambas son verdaderas me va a dar verdadero. Todo lo demás es falso. Es una forma, así fue como, por ejemplo, me la aprendí yo. Yo sé que conjunción es lo que tengo que trabajar. Únicamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Ahorita lo vamos a ver más práctico para que sea un poco más sencillo de aprender. Esta es la tabla de Perdón, profe. Sí, dime. Pregunta, es que se me cortó un toque el audio ahí. La contrarrecíproca también le pueden llamar como y se puede llamar igual como. Contrapositiva. Muchas gracias. Contrarrecíproca o contrapositiva. Okay. ¿Otra duda que tengan? Sí, yo. ¿Me escuchan? Se te escucha pero bajito. Se te escucha bastante bajito. ¿Hay cualquier cosa? Yo tengo una duda. Ok, dime. Sí, dime. Yo estaba viendo yo en programación así que a veces cuando uno pone en un bucle, pone variable tal igual a true. Y uno lo pone así en el Compañero, se te fue el audio. Ok. Voy a decirlo así como en el C++. Usted ha visto que uno tiene el while. Sí. Y uno pone una variable, bueno, hace toda la ejecución, pone la variable igual a while, a true, pero uno lo pone ahí en el while y le pone false y sale del bucle. ¿Eso es por un or o no debería ser igual? No debería decir true y true y sale del bucle. Okay. Porque si no le da al contrario de true y false, sigue dando vueltas ahí en ese bucle. Sí, es que habría que ver bien, porque a veces dentro de cuando vas haciendo la función tienes que hacer un cambio de valor de true a false para que te dé. Entonces habría que ver bien cómo se va armando, para decirte exactamente cómo es que se da la combinación. Pero sí, ahorita importante, interesante tu pregunta, pero sí, habría que analizar bien cómo se va formando el algoritmo para saber si hay que hacer un cambio de variables y después hacer otro. Pero bueno, vamos a seguir con esta parte para que no se nos pierdan los demás compañeros, porque algunos los podemos confundir un toquecito ahí. Pero muchas gracias por tu pregunta. Aquí con la disyunción tenemos un caso parecido. La disyunción o el o va a ser falso únicamente cuando P y Q sean falsos. Todo lo demás es verdadero. ¿Recuerdan? Conjunción es verdadero cuando los dos son verdaderos. Disyunción van a ser falsos cuando los dos sean falsos.
Aquí tenemos el condicional, el famoso si P entonces Q. Aquí en este caso el bicondicional, el condicional, si vemos, y eso hay que tenerle bastante cuidado, es que va a ser falso únicamente cuando P sea verdadero y Q sea falso, en ese orden. Si ven, verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso dan falso, falso y verdadero da verdadero. Aquí tienen que tener mucho cuidado de cómo están leyendo ya, porque pueden darles valores diferentes si no tienen el cuidado. Entonces siempre recuerden, condicional, verdadero, P verdadero, Q falso, y les va a dar falso. Vamos, esa es la diferencia que hay aquí. Hay que tener cuidado en el orden, o sea, no se les puede ir ese orden, porque como ven, al inverso da verdadero. Y el bicondicional. Bicondicional es otro que es bastante sencillo. Bicondicional dice que si P y Q son verdaderos, es verdadero. Si P es falso y Q es falso, es verdadero. Pero si son verdadero y falso y verdadero, van a ser falso. Aquí pueden hacer el siguiente: si P y Q son iguales, o sea, verdadero y verdadero, falso y falso, va a ser verdadero. Si son diferentes, son falsos. Es para que ustedes puedan tal vez asociar un poquito más fácil cómo reconocer las diferentes tablas sin tener que aprendérselas de memoria. Si recuerdan, condicional, verdadero, verdadero, da verdadero, lo demás es falso, disyunción, falso y de falso, da falso, lo demás es verdadero, y así vamos. Es una forma un poco más sencilla tal vez de poder aprender esas tablas de verdad. Ahora voy a dejarles de compartir la presentación un momento. Bueno, primero que todo, tenemos claro lo que son las tablas de verdad y cómo van funcionando, ¿o les queda alguna duda? Claro, por el momento. Ok, muchas gracias. Yo acá, vamos a ver, aquí está. Me dice si están viendo el Word que tengo al frente. Sí. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Si ven, eso que tenemos acá ya es una proposición que es compuesta. Tenemos conjunción, disyunción, tenemos negativos, tenemos un condicional también. Bueno, para que saquemos meramente una tabla de verdad, se hace con estos valores. Primero, como un consejo, yo lo hago así para un poquito más de ubicación, es que yo marco únicamente las proposiciones que son diferentes. Tengo P, Q y R, nada más. Lo demás es un P, otro P y un no P. Entonces, para hacer la tabla de verdad, necesito primero saber cuántas proposiciones tengo y cuántos conectores tengo. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una columna por cada preposición. ¿Verdad? Y bueno, aquí en este caso también tenemos un no P, que aquí sí lo tomamos en cuenta. Y luego vamos a hacer una columna por cada conector lógico que tengamos. Así es
cómo vamos a poder conectar hacer la tabla de verdad. Ahora, no sé si alguien no sabe cómo sacar la cantidad de filas. ¿Recuerda la fórmula para sacar la cantidad de filas? 2 a la n. 2 a la n. 2 a la n. Si no, en este caso... Pues una consulta. Sí, dime. Si yo elaboro la tabla de la verdad y no coloco el no P en una columna y simplemente me baso negando la primera P para el resultado final, ¿está mala o no? Ok. Habrá que ver bien el problema, ¿verdad? Exactamente qué tan específico es el problema. Pero lo ideal, digamos, el orden acá, se los recomendaría que lo hicieran de esta forma porque es más fácil de comprender. Pues tal vez trabajar toda la frase tal cual ustedes la están dando les da tal vez una facilidad de manejo a la hora de la tabla de la verdad, no tanto comenzar a negarlas. De hecho, no he visto una doble negación o algo así cuando nos dan este tipo de expresiones. Casi siempre están puestas como están ahí. No sé si te respondí la pregunta. Sí, claro. Ok. Gracias. Ok, importante, cuando hago la fórmula del 2 a la n, únicamente voy a contar las proposiciones positivas, no cuento las negativas. Las negativas únicamente las voy a usar acá adentro y acá para hacer la verdad. Pero para hacer la fórmula, por decirlo así, del 2 a la n, no voy a contar las negativas. Eso es muy importante porque si contamos las negativas, la tabla de verdad se nos hace mucho más grande y nos va a dar error. Aunque tenga una solución, pero se trabaja únicamente con valores afirmativos para sacar la cantidad de columnas, perdón, de filas. Una vez tenemos todo esto, en este caso trabajamos con 8 filas. La mitad la vamos a poner en negativo, perdón, en verdadero, y la mitad como falsos. Siempre va a empezar aquí, aunque aquí hay alguna A, alguna B, siempre el inicio de la tabla de verdad, si son 8, van a ser 4 y 4, 4 verdaderas, 4 falsas. Si son 16, 8 verdaderas, 8 falsas. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Puedo poner primero el falso y después el verdadero? Sí, señor. Sí. Sí, exactamente. Sí, puedo trabajar primero poniendo los 4 falsos y los 4 verdaderos. Simplemente que, obviamente, el orden va a cambiar. Únicamente va a pasar eso. Entonces hay que tener ese cuidado. Ahora, Q. ¿Cómo pondrían Q ustedes? ¿Cómo? 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Exacto. Y la R sería 1 y 1 y 1 y 1, así sucesivamente. Exacto. Así es como se trabaja. Estos no van a variar, siempre van a ser así. Siempre el que sí que va a ser la mitad va a ser la mitad. Siempre a trabajar así. Ahora el no P que tenemos acá, obviamente va a ser totalmente lo opuesto a nuestro P. Si nuestro P aquí como aquí comenzó con verdadero y falso, verdadero y va a ir falso verdadero en el no. Si fuera sido no Q, sería falso falso verdadero verdadero, falso falso verdadero verdadero. ¿Profe? Así es. Sí. La proposición del condicional no se coloca en la columna. Sí, perdón, no la puse. Perdónenme, no me fijé, no la puse.
Sí, de hecho esa es la que nos va a dar el resultado final para clasificarlo. Como es poquito grande, les voy a ponerla como T. Sabemos que esta T equivale a toda la expresión, a la comparación de toda la expresión. Ahora, aquí ya es cuando comenzamos a trabajar, que les dije que tenemos que tener cuidado. Un cuidado importantísimo. Aquí vamos a comparar. Si vemos, tenemos P y tenemos Q. Por general yo vengo y hago esto. Yo voy a comenzar con P y después voy con Q. Y las marco así. O otros colores, no hay ningún problema. Simplemente es para guiarme cuál va primero y cuál va segundo. Ok, alguien que me diga cómo quedaría esa columna. Esa primera operación. Verdadero, falso, 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 falso. Repite, verdadero. Verdadero, verdadero. Ahí, verdadero. Falso, Ajá. falso, falso, falso. Ok, sí. Queda así. Verdadero, verdadero. Y después todo falso. Sí. Así es que va quedando. ¿Por qué los dos últimos falsos y falso por falso sería verdadero? En No, porque conjunción eso no va a la tabla. ¿Recuerda la tabla de verdad? Ok, vamos a regresar un toquecito a la tabla de verdad. Cuando tenemos la tabla de verdad, hay que tener claro que con qué estamos trabajando. Nos regresamos acá. Arriba, ¿qué estaba? Estaba esto, ¿verdad? P y Q. Entonces, P, nosotros vamos a guiar siempre por esta parte. Listo, gracias. Entonces, únicamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos. Y eso únicamente se cumple en las dos primeras. Ahora sí, vamos a seguir por acá. Si ven, la segunda operación es P y R. Perdón, P o R. Entonces, seguimos trabajando primero con P, pero el segundo es R. Y vamos a trabajar con esta fila de acá. ¿Quién me dice cómo quedaría esa fila? Verdadero. 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 Sí. Verdadero. 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 Ajá. Verdadero. El Falso. último es falso. 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 Verdadero. Falso. Recuerden. Esa verdadera. Vamos a ver. La antepenúltima. Esta, dice ustedes que es falso. Esa es. Dice que cuando de F a B la disyunción cuando P es falso. Solo las dos últimas son falsas. ¿Seguros? No, según la tabla, la verdad, Es verdadera. o sea, tenemos que tener un verdadera. verdadero para que sea Verdadera. verdadero y tenemos que R es Verdadera, la verdadero antepenúltima. y P es falso, entonces por Pero tener la R última. verdadero. Ok, vamos a ver. La penúltima es verdadera. Ok, vamos a buscar la La tabla penúltima. de la disyunción, ¿cierto? Vamos a ir Sería acá. más fácil indicarlo como que cuando las dos son No, falsas, de hecho, falso. la segunda de abajo hacia arriba es falsa. La penúltima es verdadera. ¿No? Ajá, la segunda de abajo hacia arriba es verdadera. Únicamente es falso cuando las dos son Verdadera. falsas. El último. Ok, perfecto. La penúltima. Exacto. Exacto.
Aquí estaríamos, ¿cierto? Sí, correcto. Correcto, ok, perfecto. Ahora vamos a trabajar con la siguiente, que es todo esto. Si ven, aunque aquí yo le quite los paréntesis, vamos a comparar esto con no P, que es ese que tenemos acá. Ok, ¿cómo quedaría esa otra? La primera queda verdadera. Ajá. Verdadera. Era falsa. Verdadera, falsa. verdadera. No, perdón. Verdadera. Tres verdaderos. Después, ¿qué Verdadera. sigue? Ok, después, Verdadera. la que sigue. Verdadera, toda verdadera. Todo Para mí verdadero. todas son verdaderas. Ok, todo verdadero. Todo verdadero porque de hecho aquí no hay ninguna que diga falso, falso. De P, de toda esta expresión, de P o R, a no P, no hay ninguna que sea falsa, falsa. Pero recuerden que va de esta hacia esta. Igual. No sé, claro, les va a dar igual, pero les estoy aclarando que no se les puede olvidar. Porque si hubiera habido otro caso diferente, que no hubiera sido Sí, una si hubiera ido condicional o bicondicional. Oh. Exacto, les hubiera cambiado bastante. Sí. Tienen que tener ese cuidado. Obviamente. Sí. Ahora dice que vamos con la última parte, que es con toda la expresión. Que dice que toda la expresión es esto de acá, primero, con todo esto. ¿Y cómo les quedaría? Me da Verdadero. la impresión que es una tautología. ¿Verdadero? Si creen Verdadero. Todo Ok. verdadero. Todo verdadero. Tautología, sí. Tautología, sí. Exacto. Todo verdadero. Es una tautología. ¿Qué hubiera pasado si hubiera... Cuando hablamos de tautología, estamos hablando de una clasificación. Estamos. Que es todo verdad. Toda verdad, sí. Ok. Pero ¿cómo se llamaría si hubiera una F aquí? Contingencia. Una contradicción, creo. Contingencia. Ok. Para que sepan, cuando aparece una falsa dentro de un montón de verdades, es una contingencia. Y si hubiera sido toda falsa y una verdadera, ¿qué sería? Contradicción. No. Contradicción. Contingencia. Igual, perdón. La contradicción es únicamente cuando todas son falsas. Todas falsas, sí, me equivoqué. Ahí. Exacto. Tautología es cuando al resultado final, si todo me da verdadero, es verdadero. Si al final todo me da si todo me da verdadero, es tautología. Si todo me da falso, contradicción. Y si me parece al menos una excepción entre todas las demás, va a ser una contingencia. Con solo que aparezca una ya es una contingencia. Pero pueden aparecer 4, 5, 6, 7. Pueden anotarlo ahí en el documento, ahí abajo, como esos términos con la definición. Ok, se los voy a poner acá abajo. Tautología. La otra es contradicción y contingencia. Cuando todas son verdades, voy a poner aquí como todas sube. Todas F. Y aquí cuando hay combinadas, por decirlo así. Así es que se dan. Con respecto a este ejemplo que vimos ahorita, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿O están bien claros?
Clarísimo. Clarísimo. Yo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es la fórmula para saber la cantidad de filas? La fórmula es 2 a la n. Y n es 2 a la n. 2 a la n. Y n es la cantidad de proposiciones positivas que tenemos. Y repito, no se cuentan las negativas. Les repito, no se cuentan las negativas. Muchas gracias. Con gusto. Aquí tenía otro ejemplo sencillito. Compañeros, alguien que tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar, por favor. Perdón. Muchas gracias. Tengo una pregunta con respecto a la fórmula. 2 a la n, siendo n las proposiciones positivas, serían todas, excepto las que tengan el operador negativo, supongo. Ok, vamos. No se pueden tomar en cuenta ni repetidas ni negativas. Si yo conté correcto. una vez Entonces, P, aquí solo tenía P, Q y R a la 2. Exacto. Bueno, 3 a la 2. 2 a la 3. Porque es 2 a la n. 2 a la n. Para que lo que si pasa fuese es que PQRS sería 4 a la 2. si aquí hubiera habido una S, en vez de 2 a la 3 hubiera sido 2 a la 4. Si no confundan la expresión, es 2 a la cantidad de proposiciones positivas, porque si lo hacen al revés, la cantidad de proposiciones positivas a la 2 les va a dar un resultado distinto. Exacto. Muchas gracias, compañero. Pasa eso, exacto. Tienen que tener claro que es 2 a la n. Porque además aquí trabajamos todas las tablas de verdad. Si ven, se trabajan con números pares. Entonces nosotros usamos una base par 2, que es la más pequeña. Si nosotros ponemos 3 a la 2, nos da 9. No es par, y aquí nos hubiera quedado disparejo esta parte. Nos hubieran quedado tal vez 5B, 5V, 5 verdaderos y 4 falsos. Entonces ya la tabla tiene una inconsistencia. Por general siempre trabajamos con números pares. Y cada vez que lo vean esto, durante el curso van a ver que van a ser números pares los que van a salir para hacer la cantidad de filas. Para que no se les olvide eso, porque eso les va a dar, sí les puede salir mal. Ok, no sé, ahí tengo esa frase. Vamos a desmenuzar esa frase que está ahí. Tenemos toda esa frase y pasarla a una representación con conectores y con proposiciones. ¿Cómo lo harían ustedes? Vamos a cambiar el color un poquito. Si ven, pasa lo siguiente. Dice: Pedro salió a comer helado y no invita a su novia. Por lo tanto, Pedro saldrá a comer helado sí y solo sí. Hay una duda. Papá, la mamá vale mucho. Compañeros, bueno, si ven, en esta frase solamente la vamos a pasar a una notación de proposiciones y de proposiciones. Si ven, esto y esto es lo mismo, simplemente que hay un cambio en el verbo. Si ven, aquí hay otro cambio. No invita a su novia e invita a su novia. Ahí tenemos claros, tenemos únicamente positivas dos proposiciones. Ahora, aquí tenemos un conector lógico. Aquí tenemos un conector lógico. ¿Recuerdan cuál es este por lo tanto? Condicional. Entonces, Sí, por lo tanto es un condicional. Es como si fuera
Entonces tenemos proposición, un in, proposición, condicional, proposición. Y si vemos, es súper pequeñita lo que tenemos aquí. Por general yo vengo y siempre lo meto todo en un paréntesis para ubicarme. Ese, por lo tanto, nos está dividiendo toda la frase, todas las oraciones, toda la proposición compuesta en dos partes. Una que está aquí y otra que está aquí. Alguien puede decir, pero está el sí, solo sí. Pero antes del sí, solo sí, está el por lo tanto. Entonces, esa es la que va a dividir todo lo que está aquí. Entonces, marcó todo el precedente. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, vamos a irlo aquí. P es igual a esto. Y Q es igual. ¿Cuál pondrían ustedes? ¿No invita a su novia o invita a su novia? ¿Cuál tomarían ustedes? Invita a su Invita a su novia. novia. Y que el negativo, no P y no Q sea no invito a su novia. Ok, sí. Invita a su novia. Ok. Traten siempre de marcar las positivas con positivas. ¿Por qué? Porque si yo les pongo aquí, no invitó a su novia como Q, no Q sería invita a su novia. Y nos podemos llegar a confundir en lo posible. Igual que en las matemáticas y en álgebra, traten siempre de trabajar primeramente con positivos. Esa es la mejor forma de trabajar para nosotros. Si ven, como dije, ese por lo tanto marca un precedente, haciendo que esto cayera en un paréntesis y esto otro cayera en otro. El antes y el después, por así decirlo. Entonces Pedro salió a comer helado, es P. Tenemos una I. ¿Y cuál es el símbolo para la I? Para la conjunción. La U invertida. La U al revés. U invertida. Es la U invertida. Y un Q. Después quedamos que este por lo tanto es una condición. Pero ese Q no va en negación. Excelente, eso estaba esperando que me dijeran, que alguien hiciera la observación que iba en negativo. Yo iba a seguir, pero ya vi que sí están poniéndole cuidado, le están poniendo cuidado. Exactamente, si ustedes ven aquí, esto va en negativo. Entonces, si Q es invita a su novia, este es no Q. Bueno, aquí borré sin querer, por lo tanto, vamos a ponerlo. Voy a ponerlo de regreso. Y si ustedes ven, ya le dimos forma a toda esta primera parte. Con solo estar viendo la frase. Si ven, condicional, recuerden que era la flecha. Y aquí volvemos a tener un P y el bicondicional. Sí y solo sí. El sí y solo sí. Y la Q. Y la Q. Y cerramos paréntesis. Igual lo podemos poner en un paréntesis dentro, no hay ningún problema, porque es una sola frase. Y listo. Ya esa frase quedó así, en esta forma. Y es la representación a nivel de proposiciones.
una consulta ahí. Sí. Cuando utilizaban los términos es necesario, se interpreta como una condicional simple, no bicondicional. Cuando usas ¿qué? Cuando el libro mencionaba que, por ejemplo, hay casos donde dice que es necesario, ¿verdad? Que se cumpla algo, es necesario. Exacto, necesario, si recuerdan, en la presentación cuando se las puse antes, si no me equivoco, necesario era una de las palabras que se usaba como si fuera un entonces, como si fuera un condicional. Es condicional simple, ¿cierto? Sí, como si fuera un condicional. Listo. Así pasa ese reglón y medio más o menos a hacer esta expresión esta proposición compuesta. ¿Alguna duda de cómo pasó? ¿Cómo se transformó esa frase? ¿O están claros? Profe, más que todo con los paréntesis. Ok. ¿Tienen dudas? ¿Cómo aparecieron los paréntesis? Los paréntesis, si ven, recuerdan que les dije que esto que está aquí dividía toda esta frase. Siempre que aparezca esa palabra, significa que va entre paréntesis. Cuando aparece, ya sea, en este caso es por lo tanto, pero puede haber aparecido aquí un sí, solo sí, o un es necesario, también. Eso me va a dividir la frase en dos. Porque es cuando sale un condicional, entonces. Exacto, ese es el condicional. Pero si esto hubiera pasado así, únicamente aquí estaría la mitad de esto divide en dos partes la oración. Sería el bicondicional quien lo haría. Siempre para colocar paréntesis, entonces solamente con bicondicional o con condicional se pondrían los paréntesis. Sí, es una forma sencilla de verlo. Pero obviamente aquí pueden haber muchas más frases, ¿verdad? Aquí simplemente usamos unas pocas. Entonces hay que tener en cuenta la lectura y el contexto de toda la frase para ir metiendo esos paréntesis. Pero por general, por lo tanto nos va a ser el precedente para saber dónde se divide. Por general usan el condicional, pero puedo usar el bicondicional, no hay ningún problema. Y si ven aquí simplemente lo que hice para poner esos paréntesis, simplemente es para señalar que es una sola agrupación. Pueden haber puesto paréntesis redondo, paréntesis cuadrado, no hay ningún problema. Para darle esa prioridad también. Igual, y si ocupáramos sacar la tabla de verdad, son dos proposiciones, para sacar la fórmula tenemos tres operadores nada más. Tenemos el primero, que es este de acá, y el segundo, y este, nada más. Sería súper más pequeña todavía, serían cuatro filas, nada más. Okay. ¿Alguna otra duda que tengan acerca de esto? ¿O están claros? Con respecto a la tabla, no serían 5. Dijiste 4 filas, ¿verdad? Sí. No serían 5 poniendo lo que es P, Q, poniendo los enunciados, por decirlo así. Son 5 columnas, pero 4 filas. Son 4 filas. Okay. Como les digo, tenemos que tener en cuenta que esto que estoy poniendo ahorita son columnas. Son las columnas. Y es así, necesito tener 5. De eso sí. Tengo 5. De estas sí tengo 5. ¿Por qué? Porque tengo dos conectores lógicos y tengo 3 operaciones. Pero la fila es esto que hacia abajo y solo ocupo 4. Profe, una consulta. Sí.
¿Qué pasa si en vez de ese condicional hubiera una conjunción o una disyunción? ¿Es válido igual meter entre paréntesis lo que es P, no Q, y P sí, solo Q? Si en vez de esto hubiera aparecido esto, dices, así. No, una conjunción o disyunción, una I o una O. Una I o una O, exacto. Siempre lo que pasa es que si hubiera ido, por ejemplo, esto así, ¿verdad? Esto hubiera cambiado de esta forma. Porque sí, solo sí, se volvería el sí. Y solo sí se volvería lo que marca el precedente. Esto que está aquí antes de la conjunción antes de la condición o la bicondición va a ser el precedente. Así se le llama. Ok, entendido. Profesor. Sí. Tenía una consulta. Bueno, en base a estos enunciados, uno va construyendo la expresión como se acaba de hacer. Con respecto a la tarea, hay 4 opciones. Entonces, uno la obtiene, digamos que la marca con X, pero ¿cómo se justifica? Porque, digamos, en este caso no habría que hacer tabla de la verdad, porque solamente si uno va a saber si es tautología o estas opciones, pero ¿cómo se amplía esa justificación? O simplemente se construye y se marca. Ok, ahí lo que pueden hacer también, si pueden poner un procedimiento, excelente, ¿verdad? No hay nada mejor que un procedimiento, es de las mejores cosas para asegurarse algo. Pero si no pueden hacer o no quieren hacer lo que es la tabla, porque tal vez es una pregunta corta y no tienes necesidad, puedes venir y agarrar una parte del libro que está en Aprende-U y ponerlo como respaldo. Pones de dónde sacaste, qué fue la frase o qué fue lo que te llevó a esa solución. Es una forma de justificar también. Ok, muchas gracias. Así se justifica. Procedimientos o contenido veraz que ustedes puedan decir sí, así se justifica. En base a esto saqué la respuesta. ¿Alguna otra pregunta acerca de todo esto que hemos visto hoy? Profe, una pregunta. En una oración, en una contrapositiva, si algo ya está si una oración normal, si algo ya está en negativo, en una contrapositiva se pasa a positivo. Ok, vamos a regresarnos. Voy a quitar esto para regresarnos a esa parte. Aquí, ok, les dije que aquí tenemos lo que es recíproca y contrarrecíproca o contrapositiva. Yo les puse un ejemplo, les dije cuál es el negativo de no tiene novia. O cuál es la contraria a no tiene novia, por ejemplo. O no rompió la dieta, en este caso. Sería rompió la dieta. Les tienen que tener cuidado. Puede ser una forma de un tipo de trampa. Sí, pero por ejemplo, o sea, si en la recíproca siempre va a ser positivo, no puede ser negativo. Y cuando se paga la contrarrecíproca se hace negativo ya. Sí, es que recuerdan que la recíproca lo que hace es cambiar de posición P y Q. Es lo que hace la recíproca. Si la oración dice no comió dieta, no rompió la dieta, pasa igual. Pero a la hora de la cosa contra la positiva, cambia. O hay que negar eso que está ahí. Entonces por eso hay que tener cuidado. Casi nunca la van a ver de esa forma. Por lo general van a ver positiva, positiva.
para hacer ese tipo de recíproca, porque es donde está la lógica de todo esto para poder programar también bastante. Ok, Pero gracias. esas recíprocas y las contrapositivas siempre tiene que, para que tenga sentido, tiene que haber dos proposiciones, ¿no? Tiene que Para haber una dos- sola no, Sí, no se puede tener una exacto. contrarrecíproca de una sola proposición. No, recuerden Porque sería que- nada más una negación, ¿verdad? Exacto. Todo lo que esto que vimos ahorita de recíproca y contrarrecíproca únicamente se hace con proposiciones compuestas, nada más. No se puede hacer con simples. Es una proposición adicional, pero de una proposición compuesta. Pues no sé, ¿alguna otra duda que tengan? No sé si te aclaré la pregunta. Yo tengo una duda. Sí. Es con la ley de Morgan. Ajá. Bueno, yo no sé si podría, esa es la duda, yo no sé si podría, digamos, aplicar la ley de Morgan en una, o sea, tener dos grupos de preposiciones, pero aplicarle la ley de Morgan en una nada más. Volver negativa únicamente una proposición y la otra dejarla positiva. Sí, es que digamos, ajá, sí, es que la otra, digamos, no hay necesidad de hacerlo, digo yo, ¿ves? Entonces, la duda es que, digamos, si puedo aplicar la ley en una y la otra no. Decir aquí, por ejemplo, en este caso, vamos a ver, como en este caso que tenemos acá, decís, vamos a ver, únicamente sacar el negativo y eliminar un solo negativo y dejar el otro sin mover, así más o menos. No, digamos, tener dos grupos así parecidos, digamos. Ejemplo, tener P y Q en un paréntesis, entre paréntesis, y tener entonces paréntesis, no Q, y en este caso sería conjunción no R. Ok. Sí se podría hacer, pero lo ideal es que lo simplifiques a lo que te quede más sencillo. Si puedes hacer las dos y te sale mucho más sencillo que hacer dos por separado. Lo que trata la ley de Morgan es que para hacer esto, por ejemplo, que está aquí abajo, tengo que sacar la tabla de verdad de P, de Q, tengo que sacar la tabla de R, después hacer no Q y no R, ¿verdad? La facilidad de Morgan es, quito los negativos y yo únicamente necesitaría hacer QR, después únicamente hago la operación dentro, obviamente cambiando el conector lógico, ¿verdad? Y después niego todo. Al final tendría no más de 5 columnas, pero si yo vengo y trabajo positivos, negativos, perdón, tendría como 4 columnas haciendo de Morgan, y sin de Morgan tengo como 5 a 6. Entonces la idea es que puedan con de Morgan es simplificar lo más que puedan, pero casi no se usa de Morgan acá, casi siempre se las ponen como las tengo. Podrías aplicarle de Morgan a una y otras no, pero mejor simplifica todo, es más práctico a la hora de trabajar y te ahorras espacio, te ahorras tiempo de estar sacando más. No sé si te respondí. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, no sé si tienen otra duda o tienen Oscar, todo claro. Sí. Disculpa, ¿te acordás la pregunta que yo hice? Que salía P1, P2. Ok. No sé si la vamos, ¿es en esto o son sesiones futuras? No, es que lo que te hacen es poner P1 y P2, P3, P4, pero es lo mismo que te pongamos P, Q y R. Entendido. Simplemente que te están dejando la P para todo, por decirlo así, y te ponen un valor para que lo distingas. Comprendo. Gracias. Con gusto.
No sé, ¿algo más? Bueno, chicos, eso sería esta sesión de apoyo para el día de hoy. Únicamente vimos el tema 1. Tenemos unas cositas más del tema 1 para ver, pero vamos a ver la próxima sesión. Profesor, Sí, ¿podría repetir la diapositiva donde tenía la oración de la contrapositiva o contrarrecíproca? Solo para ver cómo le quedó. esta. Sí, gracias. Si la puede dejar un momentito solo para verla bien la oración. Gracias. Tranquilo, de igual va a quedar la presentación en la sección de sesiones virtuales de apoyo en la plataforma. Ahí les va a quedar también la presentación, no hay ningún problema. No se preocupen. La próxima sesión va a ser el próximo sábado. Sí, la próxima sesión va a ser próximo sábado a la misma hora. No va a variar. Como les digo, muchas gracias a todos por haberse quedado hasta estas horas. Profe, usted de casualidad, usted la agenda, usted agenda la sesión. Ok, Eso solo es preguntar, ¿verdad? Solo es preguntilla. ¿Cómo, perdón? Perdón, repetime la pregunta, por favor. Profe, que si usted la sesión la agenda en el calendario del Teams o no. A veces sí, vamos a estar trabajando con Teams, posiblemente sí es la agenda, pero igual siempre lo que es el enlace les va a llegar al Aprendeu. Ok. Por siempre se les va a poner ahí. A veces uno se le olvida, entonces. Siempre se les va a poner. No se preocupen. Igual después les vamos a mandar también el link cuando se suba a YouTube. Es por ahí. No se preocupen. Más bien, como les digo, muchísimas gracias por haber estado hoy. Y muchísimas gracias también a los que van a ver la grabación.